Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos lo que sucede en el tablero geopolítico en estos momentos, pendientes de la última hora, pendientes de las tensiones entre Egipto e Israel. Les informábamos a eso de las 2 de un intercambio de disparos. Como veníamos contando en los últimos minutos, ya sabemos más en torno a este conflicto, estas tensiones entre Egipto e Israel, con al menos un militar egipcio fallecido, también un herido en las primeras noticias en torno a esta escalada de tensiones de nuevo en Oriente Medio, de nuevo protagonizada por Israel. Enseguida analizamos esta cuestión, miramos también a las palabras de Olaf Scholz diciendo que Ucrania no entrará en la Unión Europea ni en los próximos 30 años, división en la OTAN y también amenazas, sobre todo por parte del secretario general Jens Stoltenberg, que está hablando de dar luz verde a Ucrania para que ataque con armas occidentales en territorio ruso. Muy pendientes de esta escalada de tensiones entre Rusia y la OTAN, también de la respuesta de Rusia a estas palabras del secretario general Jens Stoltenberg y, por supuesto, a nuevos avances en la línea del frente, con 2 nuevas localidades tomadas en las últimas horas por parte de Rusia, tanto en Donetsk como en Kharkov. Muy pendientes de todo esto, empezamos mirando a la última hora. Ojo, miramos a Japón, al sistema de alerta temprana J-Alert de Japón. Acaba de decir hace apenas unos minutos que Corea del Norte, supuestamente, aparentemente, ha disparado un misil, ha emitido una orden de evacuación para los residentes de la prefectura de Okinawa. Se venía hablando durante las últimas horas de esta cuestión, de un posible ataque, de un posible satélite lanzado por Corea del Norte. De momento, la última hora pasa por Japón, por esta alerta que está emitiendo a los ciudadanos japoneses, incluso pidiendo refugio ante lo que parece ser un lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. Hablan también algunos medios, en este caso coreanos, de posible lanzamiento también de satélites. De momento lo que se sabe es que el gobierno japonés ha emitido una advertencia de emergencia para que los residentes del sur se protejan de la posible amenaza de un misil norcoreano. Japón ha dicho que a través de su sistema de transmisión J-Alert, Corea del Norte parece haber disparado un misil. Ha enviado la advertencia a los residentes de la prefectura sureña de Okinawa. La agencia Reuters está informando ya de esta cuestión, diciendo que Corea del Norte había notificado este mismo día a Japón que planeaba lanzar un satélite. Pendientes de tensiones también en Taiwán en los últimos días. Ahora en Corea del Norte nosotros seguimos analizando la actualidad, miramos también a lo que ha sucedido en las últimas horas entre Egipto e Israel. Les contamos que un soldado egipcio ha muerto y otro ha resultado herido en un enfrentamiento con las fuerzas israelíes en el cruce de Rafah, es lo que informan durante las últimas horas varios medios locales. El incidente, informado por primera vez por el canal 13 israelí, ha sido confirmado por el gobierno israelí. Supuestamente comenzó después de que la seguridad egipcia abriera fuego contra un camión israelí. Los soldados israelíes respondieran causando víctimas. El ejército israelí ha declarado que se están manteniendo conversaciones con Egipto en relación con el incidente del tiroteo en el cruce de Rafah. Precisamente en las últimas horas la Corte Mundial había instado a Israel a detener sus ataques en Rafah. Lejos de esto, lejos de calmar las tensiones, vemos un enfrentamiento, la tensión disparada entre Egipto e Israel. Hablamos también de Alemania, del canciller alemán Olaf Scholz. Ha advertido que no se espera que en un futuro próximo Ucrania ingrese a la OTAN. Dice Scholz que ya se conocen las decisiones y que no se espera que haya cambios en un futuro próximo. Dice que tal vez ni siquiera en los próximos 30 años, es lo que apuntaba Scholz a los ciudadanos alemanes en un acto con motivo del 75 aniversario de la Constitución alemana. Ucrania solicitó su membresía acelerada en la OTAN en septiembre de 2022. Esto después del comienzo del conflicto en Ucrania. En marzo pasado, el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, dijo que la cuestión relativa a la membresía de Ucrania estaba resuelta, pero que la discusión sobre el cronograma continuaba. Pendientes precisamente de la adhesión de Ucrania a la OTAN, del conflicto que sigue teniendo lugar en Ucrania, miramos a lo que está sucediendo en las últimas horas. Miramos a la sesión de primavera de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se celebra hoy en Sofía, donde se ha aprobado por mayoría una enmienda a la declaración final que permite a Ucrania atacar instalaciones en territorio ruso con armas de la OTAN. Es lo que informa directamente el sitio web oficial del Parlamento búlgaro. La declaración afirma que Ucrania puede atacar objetivos legítimos en el territorio de Rusia. Los representantes de 9 países no apoyaron esta iniciativa. También por mayoría de votos, es decir, solo un voto en contra y una abstención, se ha aprobado una declaración sobre el apoyo a Ucrania hasta su victoria. En la sesión de primavera de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN asisten más o menos unos 400 parlamentarios de los países de la OTAN y de 25 países socios de la organización. El programa del foro incluye cuestiones de defensa y seguridad, centrándose en el apoyo a Ucrania y las prioridades para la próxima cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Washington
En julio, pendientes de esta nueva amenaza por parte de la OTAN, esta escalada de tensiones, miramos también a lo que sucede en el campo de batalla. Según datos recopilados y analizados por expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra, los rusos están acumulando sus fuerzas en la frontera con las provincias de Kharkov y Sumy para ampliar el frente y hacer retroceder y atrincherar a las fuerzas ucranianas en esta zona fronteriza. Se informa de que las fuerzas rusas están concentrando un número no especificado de tropas en el óblast de Belgorod, en el oeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, lo que probablemente hará que las fuerzas ucranianas vayan a la zona y con el fin de prepararse para operaciones ofensivas destinadas a ampliar el punto de apoyo de Rusia en la zona fronteriza en el noreste de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de hecho, apuntaba en las últimas horas a que Rusia se está preparando para nuevas ofensivas y que estaban concentrando grupos de tamaño indeterminado cerca de la frontera con Ucrania, 90 kilómetros al noreste de Kharkov. Muchas cosas que tratar durante los próximos minutos. Empieza el lunes, desde luego, pues bastante tenso, calentito en cuanto a temas geopolíticos. Vamos a analizarlo, pues como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos ya con Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. ¿Qué tal? Muy buenas, Ezequiel. Muy buen día. Hola, Sergio. Un placer acompañarlos. Un placer. Tenemos también a Fernando Maragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Muy buen día. Encantado de estar con vosotros. Es un placer, como siempre. Igualmente. Presentamos por último a José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Muy buenas. José María, muy buen día. Hola, muy buenas tardes y muy a todos. Un placer teneros a los tres por aquí. José María, si os parece, empezamos por lo último. Empezamos mirando a Oriente Medio, a estas tensiones entre Egipto e Israel, este intercambio de disparos que por el momento lo que sabemos es que ha terminado con la muerte de un militar egipcio. Claro, decíamos precisamente cuando contábamos esta noticia, Egipto ha sido el país, el principal mediador, ¿no? Se puede decir, entre Israel y Hamás, y ahora parece que se abre, no sé si un nuevo frente, pero por lo menos nuevas tensiones. Parece que Israel, lejos de frenar la ofensiva en Rafah, como la Corte Mundial le instó el viernes, cada vez tiene más enemigos. No sé cómo ves esta cuestión, José María. Sí, Israel tiene su agenda, tiene muy claros cuáles son sus objetivos y yo creo que, solamente Estados Unidos, y que Estados Unidos deje muy claro que no va a apoyar o que va a retirar parte de esos materiales o suministros que envía a Israel, podrían hacer cambiar de opinión hoy por hoy al primer ministro y a su gobierno. Israel tiene muy claro lo que tiene que hacer y lo va a hacer porque quiere evitar que se vuelvan a reproducir los ataques del 7 de octubre por parte de Hamás. Dicho esto, pues bien, la comunidad internacional, pues obviamente, está tomando medidas. Algunos, como España o como Irlanda o como Noruega, ya hemos visto, pues con esas declaraciones de reconocimiento del Estado palestino. Otros estados, como puede ser Francia, que no ha reconocido el Estado palestina, pero sí que ha celebrado y sí que ha respaldado esa decisión de la Corte Penal Internacional sobre esa solicitud de arresto que pesa sobre líderes de Hamás, pero también sobre el ministro de Defensa y el primer ministro de Israel, y que además obliga a todos los países que son miembros y que forman parte de este tribunal y que reconocen, ¿no?, el Tribunal Penal Internacional y su jurisdicción. Por lo tanto, pues bueno, tenemos ahí ya muchas sensibilidades y muchas formas de enfocar el problema. Si a esto le sumamos de que en Estados Unidos el Partido Demócrata está dividido entre el sector tradicional que apoya a Israel sin fisuras y luego ese sector joven, ese sector que se ha ido manifestando en las universidades recientemente, que podría no salir a votar el 5 de noviembre y que podría pasarle factura a Biden, pues también tenemos ahí a Estados Unidos que tiene que jugar, y el gobierno de Biden en el año electoral tiene que jugar también en una delgadísima línea roja. Egipto, pues Egipto ha tenido un papel importante por el hecho de hacer y por el hecho de no hacer. Por el hecho de hacer, porque sí que es verdad que se ha erigido un poco en ese interlocutor entre Israel y Hamás, por un lado, pero por otro, Egipto ha cerrado la frontera cal y canto en algunos momentos clave, de tal forma que población que quería salir de Gaza
no haya podido salir y que esto pues haya tenido unas consecuencias importantes, ¿no? Por lo tanto, no le ha hecho ese juego a Israel de vaciar lo que sería la franja de Gaza de gente que podría haber salido voluntariamente, sino que, bueno, en primer lugar, pues coincidió con las elecciones en Egipto, donde al-Sisi revalidó su amplia mayoría a finales de año y no interesaba tener una crisis migratoria en aquel momento, y luego posteriormente, pues por otro tipo de razones, se ha seguido con una política parecida. Sí que es verdad que ayuda humanitaria finalmente logró pasar por ahí, y que sí que es verdad que también pues se han logrado sacar pues a determinadas personas pues que hubieran sido heridas o que hubieran sido menores, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, Egipto tiene un papel clave, siempre ha tenido un papel clave en la zona, es un vecino destacado y además fue, no olvidemos, uno de los primeros, si no el primer país musulmán que reconoció el Estado de Israel y reconoció las fronteras de Israel. Por lo tanto, pues bueno, Egipto siempre ha jugado un papel clave. Que haya tenido ahora pues un soldado, un militar muerto, pues bueno, era de esperar. Lógicamente Israel está apurando al máximo, tiene una precisión que es reconocida desde el punto de vista militar, pero bueno, cuando hay decenas de personas, pues es probable que del impacto pues bueno, pues algún guardia fronterizo, observador, pues resulte herido y en este caso pues lamentablemente haya fallecido. Pero bueno, está dentro un poco del guión. No creo que escale lo que es el conflicto con Egipto. Egipto podía haber reaccionado mucho antes. Y bueno, y veamos un poco cuáles son en las próximas horas si hay algún tipo de reacción y si esa reacción pues va más allá de unas meras declaraciones políticas. Pues vamos a ver, José María, como bien dices, cómo se desarrolla esta tensión que bueno, se acaba de abrir, ¿no?, entre Egipto e Israel, sobre todo, como decimos, después de la muerte de un soldado. Fernando, quiero preguntarte por esto, si podemos ver un nuevo frente, una nueva escalada en Oriente Medio. ¿Qué va a hacer Egipto ahora o qué puede hacer? Yo, Egipto no creo que vaya a hacer nada especialmente grave, es decir, puede que haga una protesta, alguna cosa de estas, bueno, pero este tipo de incidentes se han tenido ya antes, es decir, en otras ocasiones. No olvidemos que al fin y al cabo es una frontera donde están a un lado los israelíes y al otro lado los egipcios, y de vez en cuando pues alguien crece la tensión y a alguien se le escapa algún que otro tiro y produce estas cosas. O sea, por esto no va a escalar. Egipto no tiene ninguna intención. Egipto está muy bien en la posición en que está ahora, es decir, posición firme en la cual se han enrocado diciendo yo no voy a hacerle el juego a Netanyahu y al gobierno israelí. Por aquí no va a pasar frontera, no voy a dejar que hagan una limpieza étnica y que trasladen a los palestinos al desierto de Sinaí, que sería un desastre, entre otras cosas. Pues no olvidemos, jamás son los hermanos musulmanes, y los hermanos musulmanes están prohibidos en Egipto, entre otras cosas porque al-Sisi dio un golpe de Estado con bastante apoyo popular, todo se ha dicho de paso, contra el presidente que había en ese momento, que era de los hermanos musulmanes. Es decir, o sea, Egipto no va a permitir que los palestinos pasen directamente, los más de 2 millones de palestinos pasen al Sinaí, y que aquello se convierta en una especie de refugiados permanentes sin edie por los siglos de los siglos. No. Ya tiene además el ejemplo del Líbano y todo lo que pasó cuando los palestinos fueron desplazados al Líbano, cómo participaron en la guerra civil del Líbano, en fin. Si a eso le añadimos que al norte, la parte norte del desierto del Sinaí, siguen teniendo un buen número de yihadistas haciendo atentados y cosas de estas y tal, pues lo tienen muy claro. Esto pues protestarán en algún tipo de manifiesto, alguna cosa, pero no va a ir a más. Lo que sí puede ir a más, y no por esto, es decir, por este incidente que es, bueno, pues uno más de los que se producen en la región, es el gobierno de Netanyahu, que es que cada vez está más desesperado, porque no olvidemos que esto se iba a resolver
en 2 o 3 meses. Cuando digo el famoso 7 de octubre, cuando salen haciendo declaraciones de todo tipo y condición, Netanyahu y sus ministros, esto era cosa jamás, jamás acabamos en nada. Y vamos a entrar y vamos a hacer esto y aquello. Y al final, lo que tiene es que no ha cumplido ninguna de las cosas que se prometió ese día y posteriormente. No se ha terminado de derrotar a Hamás, y fíjate la de meses que han pasado, no se ha terminado de recuperar a los rehenes, a todos. La situación de Israel es mucho peor desde el punto de vista económico, es un desastre. La población, que aunque apoye, digamos, mayoritariamente la expulsión, digamos, la limpieza étnica de los palestinos, pero está en contra del primer ministro Netanyahu porque le acusan de que lo del 7 de octubre fue, en el mejor de los casos, un gran escándalo de negligencia por parte del ministro y sus subordinados, del primer ministro y sus subordinados. Y que, no olvidemos, todos los fines de semana están en la casa de Netanyahu cientos de israelíes protestando para que devuelvan los rehenes, para que el gobierno haga algo y negocie la vuelta de los rehenes a Israel. Está en una situación desesperada. Ya lo hemos visto con el famoso ataque que hicieron a la embajada, al consulado en Damasco, que fue un intento de escalada, de provocación, a ver si los iraníes caían en la trampa y pues escalaban, que es lo que él quiere. Él ya no ve otra salida para él y para su gobierno de ultraortodoxos, no ve otra salida que extender el caos, que extender la guerra por todo Oriente Medio. Por suerte, no es eso lo que opinan ni Irán ni Estados Unidos, que es lo único que está por el momento salvando la situación. Pero bueno, como bien señalaba Antonio Viñals, pues en Estados Unidos está en el periodo electoral, el Partido Demócrata tiene una tensión interna enorme entre los que el sector más duro, ¿no?, más pro-sionista, los evangélicos sionistas y tal, que están por ayudar a Israel a cualquier precio, y luego otro sector que está diciendo, ojo, que podemos perder muchos votantes. Los jóvenes en las universidades, como bien señalaba, es decir, la minoría árabe que la hay en Estados Unidos, es decir, y que suele votar demócrata. Sectores más, dentro del Partido Demócrata, sectores, digamos, más, entre comillas, izquierdistas, ¿no?, como lo que representaba Bernie Sanders y esta gente, ¿no? Es decir, ahí tienen un problema electoral. O sea, si le unes el lío en que están metidos la administración americana con el tema de Ucrania, con el tema de que el año que viene toca Asia, toca Japón, toca China, perdón, y bueno, pues la situación es de una tensión enorme. Mi temor es que la administración Biden ahora mismo no tiene un plan B, es decir, un plan de salida. Oiga, vale, pero como le pasa en Ucrania, le pasa igual en Oriente Medio. ¿Han hecho ustedes un plan de salida para que esto quede más o menos, aunque sea congelado, tal, que lo que querrían Estados Unidos? Pues no tienen un plan B. Están improvisando sobre la marcha y esto pues suele llevar al desastre. Bueno, pues vamos a ver cómo se evita un desastre en Oriente Medio. De momento, como bien decís, ¿no?, tanto Irán como Estados Unidos parece que están desescalando, pero Israel sigue con sus ataques, sigue además pues profundizando, ¿no?, esta ofensiva en Rafah, y ahora, como decimos, pues ha tenido lugar este incidente con Egipto. Ezequiel, quiero preguntarte por esta cuestión. ¿Qué crees que puede pasar después de este incidente? ¿Si puede ir a más la tensión o si Egipto va a mantenerse un poco? No, en mi opinión este incidente no va a generar una escalada aún mayor, pero quería comenzar mi intervención con mi condena sin fisuras, mi condena total y absoluta a el ataque producido el día de ayer en las afueras de la ciudad de Rafah, contra un campamento de refugiados gazatíes, un campamento de tiendas formado por las personas expulsadas de Gaza ante la amenaza o ante el inminente ataque de las Fuerzas Armadas israelíes. Esta gente abandonó Gaza con lo opuesto, abandonó Rafah con lo opuesto, después de haber defendido a lo largo de la franja de Gaza desde el 7 de octubre en adelante, cuando comenzara
en realidad desde los días posteriores al atentado, naturalmente condenable, de Hamás el día 7 de octubre, cuando comenzara la invasión terrestre de Israel sobre Gaza. Bueno, fueron descendiendo hasta Rafah, supuestamente una zona segura. Hace algunos días el gobierno de Netanyahu determinó que comenzaría una ofensiva allí también, entonces abandonaron Rafah hacia un campamento de tiendas, de carpas en los alrededores de Rafah, constituido mayormente por civiles, mujeres y niños, y ayer las fuerzas aéreas israelíes perpetraron un ataque con misiles, y las imágenes de los niños descabezados verdaderamente generan estupor. Por eso quería comenzar con mi condena, mi repudio sin peros, sin fisuras a este acto de barbarie. En cuanto al análisis, Sergio, evidentemente en este momento los gazatíes aparecen sujetos, aparecen supeditados a la situación política personal de Netanyahu. Para Netanyahu en este momento aparecen dos opciones posibles: guerra o cárcel. ¿Sí? Y ya no solo cárcel en Israel, con motivo de las muy graves acusaciones y en gran medida fundamentadas acusaciones contra el propio primer ministro o premier Netanyahu, tanto por actos de corrupción como por su famosa reforma del Poder Judicial, tendiente a, bueno, el establecimiento de un gobierno, o por lo menos de un régimen político mucho más autoritario, menos republicano. Ya no solo eso, sino que ahora también aparece el riesgo de la captura como consecuencia de la resolución de la Corte Penal Internacional, la captura a escala global, por lo menos dentro de los países con la ratificación de los acuerdos, si no recuerdo mal, el Acuerdo de Roma, el acuerdo fundante de la Corte Penal Internacional. Puedo cometer un error con el nombre del acuerdo, pero bueno, la gran mayoría de los países del mundo lo convalidaron, con excepción de Estados Unidos, o Rusia, el propio Israel. Lo convalidó Palestina, lo cual determina naturalmente la jurisdicción de este tribunal para poder realizar sentencias o al menos resoluciones al respecto. Y esta es la situación de Netanyahu. Entonces, permanentemente puede o bien abandonar esta locura y aparecer enfrentado con la posibilidad de cárcel, o realizar una fuga hacia adelante con más guerra sin el más mínimo sentido, considerando los propios intereses de seguridad de Israel. Sí, porque recuerden la situación militar de Israel desde el inicio de esta operación militar. Hasta ahora presenciamos un fracaso rotundo, aún sobre la base de las propias cifras concedidas por las Fuerzas Armadas israelíes respecto a las bajas de Hamás. En más de 8 meses de conflicto, según las propias Fuerzas Armadas israelíes, los ataques habrían generado la muerte de alrededor de 10.000 combatientes de Hamás. Cifras de Israel sobre una cantidad total, según el propio Israel y según, bueno, según la comunidad internacional, incluso según los propios dirigentes de Hamás, sobre una fuerza de 30.000 combatientes. Con lo cual, después de 8 meses de masacre y de esta masacre, esa es la palabra correcta, apenas aparecen muertos 1/3 de los combatientes de Hamás, y eso sobre la base de esa cifra de 10.000 combatientes muertos, completamente falsa. Porque, por cierto, ¿cuántos combatientes muertos aparecen documentados? ¿Alguna idea, Sergio, o mis contertulios por ahí, Fernando? Alrededor de 710. Esa es la cantidad de combatientes de Hamás abatidos de forma documentada. Si realizamos un análisis de las cifras hasta el momento confirmadas de bajas, el conflicto hasta el momento generó 36.000 bajas en total, independientemente, bueno, las autoridades gazatíes no realizan una distinción entre víctimas civiles
o militares, pero esto aparece más o menos confirmado tanto por las Naciones Unidas como por los medios occidentales. 36.000 bajas, de las cuales, y acá sí realizan una distinción las autoridades gazatíes, de las cuales 25.000, ¿sí?, más del 72% representan mujeres y niños. 36.000 muertos solamente. Después, además de eso, 10.000 desaparecidos bajo los escombros, no considerados en este cálculo. 36.000 muertos, de esos 36.000 muertos, 26.000 mujeres y niños. El resto representan los varones. En los restantes 10.000 aparecen los varones. Bueno, aparentemente, según las cifras oficiales de Israel, todos los varones muertos en los ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas israelíes participaban en Hamás. Todos, absolutamente todos, incluidos los ancianos. ¿Sí? Gente de 90 años, 100 años, alguna por ahí. Bueno, esa es la matemática. Y aún considerando esta cifra de 10.000 combatientes muertos, una vez más, completamente falaz, como verdadera, presenciamos una relación verdaderamente escandalosa de bajas militares, combatientes de Hamás, y civiles, 2,6 a 1. Por ende, para cada combatiente muerto de Hamás, por lo menos oficialmente según Israel, debe Israel determinar la muerte de casi 3 niños. Eso colisiona abiertamente con el principio de proporcionalidad del derecho internacional. El derecho internacional, naturalmente, establece la prohibición de las bajas civiles deliberadas, pero aparecen excepciones en el caso de la búsqueda de objetivos militares legítimos, con dos puntos, dos características como excepcionales. Por un lado, la necesidad de distinción entre los civiles, los objetivos civiles y los objetivos militares, algo evidentemente inexistente acá, como por ejemplo cuando realizan el ataque con misiles contra un campamento de refugiados, por un lado, pero por otro lado, el principio de la proporcionalidad. Para que un ataque contra un objetivo militar legítimo pueda generar bajas civiles, y esas bajas civiles no representen una violación al derecho internacional, no representen un crimen de guerra, debe aparecer una proporcionalidad. La ley internacional no determina un número específico respecto a la proporcionalidad, pero yo los llamo a ustedes a la reflexión. Si para ustedes casi 3 nenes muertos por cada supuesto combatiente muerto de Hamás, que mentira, pero supuesto, bueno, si eso para ustedes representa una proporción verdaderamente legítima para perpetrar este tipo de masacres. Así que esa es la situación verdaderamente entristecedora y, una vez más, todo, en última instancia, en este momento responde a la situación política personal de Netanyahu de o bien más guerra o bien cárcel. Y en el medio, los chicos palestinos muertos. Así de triste la cosa. Bueno, pues Ezequiel, así está la cosa en Oriente Medio. Si os parece, vamos a mirar también a cómo está el conflicto en Ucrania. El viernes saltaron todas las alarmas con palabras por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que por primera vez hablaba sobre que Ucrania pudiera utilizar armas occidentales para atacar territorio ruso, lo que viene pidiendo Zelensky básicamente durante las últimas semanas. Pues ojo, porque parece que ha habido en el día de hoy, bueno, pues precisamente una reunión por parte de la OTAN donde esta cuestión se ha aprobado finalmente. No es la primera vez que algo parecía una locura, luego quizás Zelensky empieza a apretar y a alguno ya le parece menos locura y al final se aprueba. Quiero preguntarte, José María, os quiero preguntar a los tres, ¿qué va a suponer esto? Parece que vamos hacia un choque directo con Rusia y además que la OTAN está involucrándose ya directamente, si no lo estaba ya antes, en este conflicto. ¿Cómo frenamos ahora esto, José María? Sí, me parece que está silenciado. Ahí estamos. Bueno, pues ahí ya está, cuéntanos. No, digo, el hecho de que el secretario general de la OTAN
esté abogando porque las armas, la munición, la tecnología, los aviones, etcétera, que proporcionan los países de la OTAN a Ucrania se pueda utilizar en lo que es Rusia o el territorio de la Federación Rusa como una forma de autodefensa del territorio ucraniano, pues es un paso inevitable más hacia la escalada del conflicto y hacia esa tensión que se va aumentando como lluvia fina va cayendo sobre los países europeos, la OTAN y Ucrania y Rusia, ¿no? En este sentido, Alemania ha sido clara y ha dejado, vamos, de forma muy rotunda, muy claro que las armas que proporciona Alemania a Ucrania no pueden ni deben ser utilizadas en territorio ruso. Es verdad que, por ejemplo, si vemos el nuevo frente norte, el de Charkov, gran parte de lo que es el apoyo artillero y de lo que son, por supuesto, las cadenas logísticas y de abastecimiento se hacen desde territorio ruso, porque es una frontera ahora mismo, el frente de batalla está muy cerca de la frontera rusa. Entonces, sí que es verdad que Ucrania o las tropas ucranianas, para poder mantener sus posiciones o incluso iniciar algún tipo de acción agresiva, pues lo normal sería atentar o dirigirse en contra de esas posiciones. Pero claro, si se hace con armamento que ha sido proporcionado por países de la Unión Europea, por países de la OTAN, por la propia OTAN, pues lo que Rusia interpreta es que, oiga, usted está dando armas a su proxy para atentar contra la soberanía y contra la integridad territorial de Rusia, ¿vale? Y esto, el Kremlin y el gobierno de Putin ha sido también muy claro al respecto. Y en este sentido, los países europeos que luchan por medio de Ucrania como proxy, por así decirlo, como apoderado en la lucha contra Rusia, tienen miedo a que se escale el conflicto y que acaben viéndose involucrados en un cara a cara con Rusia en el campo de batalla, algo que para lo que muchos países de la Unión Europea, incluido posiblemente Alemania, pues no estén preparados ni esté dentro de sus expectativas ni de sus querencias, ¿no? Entonces, bueno, todo el material que se les ha ido dando por parte de Alemania, pero también por parte de otros países europeos, lleva siempre ese caveat de, oiga, defienda usted su territorio, defiéndase usted contra los rusos, luche duro contra los rusos, pero no utilice este armamento para atentar en territorio ruso, para llevar la guerra al territorio ruso. ¿Por qué? Porque eso lleva inevitablemente a una escalada del conflicto y podría ser tomado como un casus belli por parte de Rusia, algo pues, que no nos podemos permitir y que es completamente ajeno a los intereses de los gobiernos de las naciones europeas. Sin embargo, estas declaraciones de Stoltenberg, donde él sí que justifica, y lo está haciendo en nombre de la OTAN, sí que es verdad que podrían interpretarse por Rusia como que la OTAN, sin especificar los países que la componen, es un enemigo que está atentando contra la integridad territorial y la soberanía de Rusia porque está poniendo a disposición de Ucrania, directa o indirectamente, una serie de productos, una serie de armas que luego se pueden utilizar en territorio ruso, ¿vale? Con todas las consecuencias que esto podría tener. Bueno, y entonces, en ese caldo de cultivo, pues es donde nos encontramos a Zelensky en España estos días, donde viene a pedir apoyo, donde viene a pedir armas y donde, pues, me parece que el gobierno de España pues, ha tenido a bien darle hasta 1.000 millones de euros en material militar, que habrá que ver luego exactamente la letra pequeña, ¿no? Si son radares para localizar aviones, si son baterías defensivas para derribar cohetes, drones, etcétera, o si es, por el contrario, material que se puede utilizar o que podría utilizarse en ataques a territorio ruso. Lo que sí que está claro para los países, para la gran mayoría de los países de la OTAN, es que, por ejemplo, los famosos F-16
que pide Zelensky, que viene pidiendo desde hace ya más de un año, son aparatos que se pueden utilizar muy fácilmente y en pocos minutos para ir desde una pista de despegue en territorio ucraniano y meterse cientos de kilómetros hacia adentro en territorio ruso, pudiendo ocasionar cualquier tipo de daño civil o militar. Por lo tanto, pues ahí se han puesto tantísimas cortapisas a ese tipo de suministro. No obstante, los tanques, por ejemplo, que se ha hablado mucho de los tanques Leopard y de otros vehículos blindados, pues ahí pues es más difícil que se puedan utilizar en territorio ruso. Luego, dentro de lo que es el conflicto, lo que es la guerra, lo que es el terror de la guerra, el hecho de que estén muriendo cientos de personas todos los días, ¿no? Y todo lo que eso supone para la población civil, de violaciones, de tristeza, dentro de lo que es esa amalgama, ¿no?, terrorífica, sí que los países europeos han pactado, tienen una especie de regla no escrita con Rusia, donde ellos no se meten, donde ellos luchan a través de un tercero, donde equipan a ese tercero, donde suministran de vituallas y de todo tipo de materiales y de tecnología a ese tercero, pero sin embargo a todos les interesa que el conflicto permanezca geolocalizado. Geolocalizado es, oiga, si ustedes tienen que hacer una guerra, háganla en Ucrania y que por favor esto no salpique más allá de las fronteras de Ucrania. Yo creo que hay un interés por parte de Rusia y creo también que hay un interés por parte de la Unión Europea. Y por eso, cuando escuchamos declaraciones y grandes manifestaciones de algunos líderes europeos, pues claro, yo creo que esto hace cundir el pánico en las cancillerías europeas, ¿no? Porque realmente nadie es capaz de poder explicar a su ciudadanía pues que Europa está abocada a un conflicto con Rusia. Entonces, entiendo que Rusia no es su intención última, porque podía haber iniciado el conflicto en cualquier momento, no lo ha hecho y se ha guardado muy bien de hacerlo. Y por otro lado, Europa, con los actos más allá de esas declaraciones de algunos líderes, pues también se ha guardado muy mucho de violentar ese status quo, de violentar esas normas no escritas del conflicto que venimos viviendo desde febrero de 2022. Bueno, pues de momento, José María, lo que vemos es que las líneas rojas se van saltando una a una. Este quizás es el paso definitivo, ¿no?, para ir, como bien decíais, a un conflicto con Rusia. Fernando, quiero preguntarte por esto. ¿Qué supone este movimiento por parte de la OTAN, estas declaraciones por parte de Stoltenberg? Y te quiero preguntar directamente si esto ya es una declaración de guerra, porque parece ya inevitable, ¿no? En el caso de que esto se apruebe, en el caso de que ataquen en territorio ruso con armas occidentales, ya sea Estados Unidos, ya sea de Reino Unido, ya sea de Francia, aunque ya está pasando, de hecho, ya ha pasado. ¿Hacerlo oficial es declarar la guerra a Rusia o qué nos separa ya de un conflicto directo? No, estamos en guerra y las tropas europeas, fundamentalmente, no de todos los países, pero van a entrar en la guerra, van a entrar en Ucrania y esto ya se da por hecho. Y no es que lo diga yo, lo dice Víctor Orbán. En unas declaraciones que hizo hace unos días, muy preocupado, porque Hungría es un país pequeño, fronterizo con Ucrania, dijo: lo que sucede hoy en Bruselas y en Washington es un tipo de preparación de la atmósfera para un eventual conflicto armado directo. Podríamos decir que es la preparación de la entrada de Europa en la guerra. Y lo dice Víctor Orbán, que algo sabrá esto, porque es miembro de la OTAN, es miembro de la Unión Europea y por lo tanto se entera, ¿no? Y su ministro de Defensa también se entera de los planes en la entrevista y tal. Luego sigue diciendo que esto ya está planificado y que incluso ahora mismo, visto que la guerra ya es inevitable, esta guerra ya con nombres oficial, digamos, no con declaración de guerra, pues eso nunca lo va a haber, pero sí oficial, ya lo dijo Scholz, el canciller Scholz, que los británicos y los franceses estaban ya metidos en la guerra hasta el cuello, y lo volvió a repetir el primer ministro polaco, Donald Tusk, también diciendo: no, pues allí estamos polacos, franceses, están todos metidos allí, no destructores, sino haciendo funcionar aquellos sistemas defensivos, de armamento o de ataque
que no son capaces de utilizar los ucranianos porque no han tenido tiempo para aprenderlo. Y eso pasa por los sistemas más complejos de artillería, como pueden ser los HIMARS, ¿no? Pero bueno, pero es que tú fíjate, o sea, no lo dice Víctor Orbán. O sea, no lo dice un señor que pasaba por ahí, por Bruselas, si ha habido algo, que ya está decidido. O sea, no es una cuestión de que... Lo que pasa es que hay que escenificarlo, ¿no? Pero siguen los... Por si a alguien no le cabía la duda, siguen diciendo barbaridades los europeos, pero, como no, encabezados por los bálticos. Declaraciones del presidente estonio Alar Karis. Estonia hará todo lo posible para poner a Rusia de rodillas. Esto es de lo más pacífico. Dice, después de esto, será posible iniciar una negociación para poner fin a la guerra en Ucrania. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede considerar esto si es casi una declaración de guerra? Es decir, no formal, pero te lo están diciendo. Es decir, estos tipos de impresentables. Y no olvidemos, la OTAN, todos sabemos lo que es, pero que nadie se crea que la Unión Europea es algo así pacífico. La Unión Europea es una organización mafiosa. Pero mafiosa no metafóricamente hablando, en el sentido duro del término, como la mafia siciliana o como la mafia, por ejemplo, la camorra napolitana. Y es que no lo digo yo, lo dice la propia Unión Europea. Es decir, os lo demuestra. El primer ministro de Georgia dice que le ha llamado el comisario de vecindad y ampliación, joder, qué vecindad, Olivier, no sé cómo se pronunciará, Bargelli o algo así, y este comisario le llama y le dice ni más ni menos al primer ministro de Georgia, elegido democráticamente, un señor de su partido, que tiene mayoría en el Parlamento, ha aprobado una ley terrible, que lo que dice es, bueno, vamos a hacer un registro de todo tipo de asociaciones, ONGs, fundaciones, etcétera, que hay en Georgia, y aquellas que tengan una financiación mayor del 20% por parte de países extranjeros, organizaciones extranjeras, bueno, pues les haremos que declaren con pelos y señales cuál es esta financiación, a qué dedicada, etcétera. Esto, una ley que en Estados Unidos está desde 1938. Pero bueno, Georgia no la puede tener. Le han montado una revolución de colores a lo bestia, entre otras cosas, porque tiene una presidenta francesa, en fin. O sea, la presidencia de Georgia es una señora que nació en Francia, cuyos padres estaban exiliados en Francia y sus abuelos también. Y esta señora incluso fue ministra de Saakashvili, del loco Saakashvili, antes de ser georgiana. Dices, ¿cómo sí? O sea, nombró a una francesa y luego la hizo georgiana. Y por eso es la presidenta actual de Georgia. En fin, una cosa delirante. Todo manipulado por lo de siempre, por Estados Unidos y compañía. Pero es que, ya digo, el comisario europeo de vecindad y ampliación, Olivier Bargelli, le va y le dice al primer ministro de Georgia, que se llama Irakli Kovajidze, mal pronunciado, como sabéis, le dice, fíjese usted, Europa está muy mal, cómo están las condiciones, fíjese lo que le ha pasado al primer ministro Fico, que casi lo asesinan, tenga usted cuidado. Esto es del Padrino. Esto es del Padrino. Le ha amenazado de asesinato. Hasta el punto de que el propio individuo, impresentable, el comisario europeo de vecindad y ampliación, Olivier Bargelli, ha tenido que sacar una nota en la página de la Unión Europea, o sea, que diciendo, bueno, sí, hablé con él, le dije una cosa parecida, pero es que está sacado de contexto, bueno, a ver, no era una amenaza, era simplemente una advertencia. La Unión Europea aquí está demostrando que si no ha intervenido de alguna manera en el intento de asesinato de Fico, del primer ministro eslovaco, Robert Fico, pues ha sido desde luego autor intelectual, digamos, y que tiene ese tipo de métodos para solucionar las cosas, como lo ha demostrado con el primer ministro de Georgia, que le ha dicho que cuidado, que puedes acabar como Fico. Es decir, una oferta, Fernando, una oferta que no puede rechazar, ¿no? A lo Vito Corleone. Como en el Padrino, te voy a hacer una oferta que no puede rechazar, señor primer ministro de Georgia. O coge usted
y tira abajo esa ley y se une a nosotros, al club de los otanianos y de los belicistas contra Rusia, que porque quieren abrir un nuevo frente contra Rusia, o ya sabe usted lo que le toca, acabar. Lo de Fico, por suerte, no parece que está estable y que se está recuperando, pero si no, pues tendrá usted un accidente que le costará la vida, claro. Esto es la Unión Europea de verdad, no la que nos presentan. Una organización mafiosa. Por lo tanto, lo que habría que hacer es disolverla cuanto antes. Si hubiera una legalidad internacional medianamente seria y que fuera respetada, la Unión Europea debía estar ahora mismo prohibida y perseguida. Y los comisarios y toda la gente, a von der Leyen y compañía, deberían estar perseguidos por una serie de delitos, entre otras cosas, amenazas a un país soberano, a un primer ministro, etcétera. Ya digo, está todo comprobado, dicho, hasta la página web de la Unión Europea. ¿Qué más se puede pedir? Pues no. Vamos a la guerra. Esto seguro. Esto ya nadie lo duda. Cuando hablas con la gente ya te lo ratifican. Es decir, otra cosa es que haya que hacer el paripé este de que, como suele decir Ezequiel, bueno, al principio no, tal vez, quizá, ahora, bueno, tal, y al final lo manden. Vamos a mandar tropas de varios países europeos a luchar en Ucrania. Y esto ya está decidido, no hay más. Punto. Es decir, o sea, que no hay que preguntarse por si lo vamos a hacer, sino cuándo, si lo haremos en el verano, un poco después. En fin, esto ya es otra cosa. Pero en esas estamos. O sea, y los datos, mira, te voy a dar un dato que es escalofriante. Escalofriante. Y con esto acabo. Lo digo porque el dato es tremendo. Si Rusia realmente hubiera querido acabar con Europa, lo habría tenido fácil, porque la última barbaridad que han hecho los ucranianos, lo que pasa es que los rusos tienen una moderación que yo ni siquiera me explico, es la siguiente: atacaron unos radares. Hasta aquí, bueno, pues vale. Pero no los atacaron en Ucrania o en territorios ocupados de Ucrania, los atacaron en Rusia, nada menos en Krasnodar, que no está precisamente pegado a la frontera rusa. Estos radares no eran radares normales, eran radares estratégicos. Es decir, radares fijos, no se mueven, son de hecho como edificios, pues están cubiertos y tal, que están esparcidos por toda Rusia para detectar ataques de misiles balísticos, estratégicos, nucleares, norteamericanos. Pues bien, en la doctrina nuclear rusa, en el artículo 19, dice lo siguiente: las condiciones que determinan la posibilidad del uso de armas nucleares por parte de la Federación Rusa serán A, B y ya vamos a la C. El ataque del enemigo contra instalaciones estatales o militares críticas de la Federación Rusa, cuya inutilización perturbaría la respuesta de las fuerzas nucleares. Si ataque a radares para detectar un posible ataque de Estados Unidos nuclear no se considera una perturbación de una posible respuesta de las fuerzas nucleares rusas, no sé yo qué lo vamos a considerar. Por suerte, los rusos, que son prudentes y moderados, no han hecho nada. Esto, si hubiera sido Estados Unidos, ya estaríamos todos liquidados porque habían empezado una guerra nuclear. Esto, lo que dice la doctrina militar rusa. Y dejamos que Ucrania, con nuestro apoyo, con nuestro beneplácito, con Stoltenberg aplaudiendo, siga haciendo estas cosas. Va a llegar un momento en que Rusia se va a cansar y se acabó. En el momento que Rusia se canse, no va a tirar una bomba nuclear táctica en Nueva Zembla y nada de esto. Va a hacer otras cosas. Y lo siento, pero es lo que hay. ¿Queremos suicidarnos los europeos? Pues muy bien. No sé si la población más o menos reaccionará cuando empiecen a llegar las primeras bolsas con cadáveres de soldados europeos. Pero si no reaccionamos, esto es lo que nos depara. Una posible guerra nuclear. Porque estamos atacando directamente a objetivos que son claves en la doctrina nuclear rusa, como los radares para detectar misiles balísticos intercontinentales. Lo están haciendo los ucranianos con el aplauso de los europeos, y menos mal que los rusos están aquí no cumpliendo su propia doctrina. Es decir, es que todo, vamos, lo estás viendo y coincide. Es decir, desde el señor Viktor Orbán, que se está replanteando su relación con la OTAN, porque no quiere que le destrocen el país. Estamos en guerra ya y vamos a mandar tropas a Ucrania. Y esto es seguro. Pues Ezequiel, precisamente por esto te quiero preguntar, ¿cuánto queda para que esto suceda y también qué supone este nuevo movimiento por parte de la OTAN?
Sí, bueno, el tiempo concreto no lo puedo determinar, pero acompaño las líneas generales del análisis de Fernando, lamentablemente. De hecho, esto de el pedido de Zelensky para la utilización del armamento occidental en territorio ruso, en ataques contra objetivos militares en la retaguardia rusa. Efectivamente, Ucrania ya realiza ataques militares contra objetivos en territorio ruso. En Belgorod, muchísimos, más allá de Belgorod también, con distintos tipos de armamento, con artillería convencional, con lanzacohetes, con drones. Según las informaciones relativas a la destrucción de aquel edificio de viviendas hace una semana, o bien ese ataque fue perpetrado con una bomba deslizante o planeadora, como la llaman en la traducción al castellano, o bien con un propio misil de largo alcance, proporcionado obviamente por Occidente. Con lo cual, ¿qué está queriendo Zelensky con este pedido? No la utilización de las armas occidentales para ataques contra Rusia, algo ya en curso, sino la posibilidad de perpetrar ataques en la retaguardia profunda de Rusia, con los misiles de largo alcance contra objetivos, por ejemplo, en Moscú, en San Petersburgo o en otra ciudad rusa. ¿Estamos conscientes de lo que connota eso? ¿De que eso determinaría inmediatamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, a eso llamó Zelensky, junto con el pedido al derribo de misiles rusos desde países de la OTAN, ¿sí? Desde aviones lanzando misiles defensivos o bien desde la superficie, el territorio de Polonia o de Rumania o de Moldavia, la intercepción de los misiles rusos desde lanzaderas ubicadas en países de la OTAN, básicamente la intervención directa. Por cierto, bueno, una vez más, otra vez, ¿qué connota esto? El enfrentamiento directo, así de sencillo. Ese grado de gravedad de la situación y la inconsciencia de los líderes europeos cuando despachan declaraciones libremente como si eso no generase un pasito más hacia un final verdaderamente incierto, pero de todas maneras, de seguro malo. Por cierto, yo acompaño desde hace tiempo la dinámica, el desarrollo de estas idas y vueltas, estos anuncios, ¿no? Estos pedidos. Bueno, antes del pedido de Zelensky de el envío de un nuevo tipo de arma o de la autorización para la utilización de un arma en territorio ruso o cualquiera de los pedidos tendientes a la escalada de Zelensky, por lo general, antes de eso, aparecen en un medio especializado estadounidense o británico una columna o bien una entrevista de alguien, un experto o una figura importante, pero no de las primeras figuras, no el presidente Biden, no Rishi Sunak, no Scholz. Bueno, aparecen planes y aparecen propuestas para esto. Qué curioso que 2 días antes de la entrevista concedida por Zelensky al New York Times, como siempre estas entrevistas concedidas a medios occidentales, bueno, en esta entrevista de hace una semana, 2 días antes, ¿quién realizaba el mismo pedido a través de la CNN? Una vieja conocida nuestra, la señora Victoria Nuland. Básicamente con el mismo pedido, primero Nuland, en CNN no lo recogió nadie. ¿Sí? Una nota perdida por CNN, de una entrevista perdida de CNN por ahí. Lo recoge Zelensky en un medio occidental y eso genera, esta es la lógica siempre, lo mismo con los F-16, los misiles de largo alcance, los tanques, los HIMARS, etcétera, etcétera. Bueno, lo presenta como pedido en la entrevista y al poquito tiempo comienzan las reacciones de los lacayos europeos, por lo general, que sí, que no, pero por lo general que sí, con esto de, ay, sí, deberíamos, en nombre de la defensa de Ucrania y de los valores occidentales y de la libertad y de la mar en coche, deberíamos convalidar ataques contra Moscú.
bueno, es que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, hasta que por lo general que sí. Bueno, el que sí, en este caso, podría desencadenar una catástrofe. De hecho, a mí me desasosiega el grado de inconsciencia, no solo de los líderes occidentales, sino de los analistas a veces y de los medios de comunicación masivos, hegemónicos, porque presentan esto con una naturalidad. Acá ya desapareció la disuasión nuclear. Equivocadamente, los opinólogos, los cuales por cierto proliferan por ahí, conceptualizan la disuasión nuclear de la Guerra Fría como el hecho de que porque una parte presenta un arsenal nuclear, entonces la otra no comienza un ataque nuclear. Y eso representa un error, eso no representa la disuasión. La disuasión determina que por la posibilidad de una guerra nuclear, no comienza una guerra convencional entre los grandes polos de un orden bipolar. ¿Y acaso ya parece superado? Porque a pesar de la existencia de armas nucleares, presenciamos un enfrentamiento directo. Bueno, esa es la situación, así de desesperante, Sergio. Pues así está la situación ahora mismo. Muchísimas gracias, Ezequiel, Fernando, José María, muchas gracias por contarnos, explicarnos qué está sucediendo realmente. Un placer, como siempre, muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buen día. Nosotros seguimos pendientes de toda la información económica, geopolítica, toda la actualidad. Una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.